estamos de nuevo, pero antes de continuar con la continuación que es el capítulo 2, eh, les voy a comentar que ya pude poner la cancelación de ruido. Es que era como que apretar una vez el botón de encendido y no lo había hecho y sigue igual la luz verde, pero ahora aquí como que en el receptor está de un color verde un poco más oscuro o un verde diferente, o sea, al que tenía antes. Y espero que se escuche un poquito mejor para que no haya ningún tipo de ruido extraño o al menos que mejore la calidad. Bien, ahora sí vamos con el capítulo 2. Ah, otra cosa, miren. Esta es la gorrita que tenía, no se las había mostrado. Ya para que quede todo como si fuera un creador de contenido de Fórmula 1. Que bueno, estaría bien también, pero por lo pronto seguimos haciendo SMR con el libro. Bien, dice, 3 noches después, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de la huerta. Eso ocurrió a principios de marzo. Durante los 3 meses siguientes hubo una gran actividad secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde un punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo sucedería la rebelión que pronosticaba Mayor. No tenía motivo para creer que sucedería durante el transcurso de sus propias vidas, pero vieron claramente que su deber era prepararse para ella. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre ellos eran 2 cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya. Snowball era más vivaz que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos, muchos de la granja, eran jóvenes. El más conocido entre ellos era uno pequeño y gordito que se llamaba Squealer, de mejillas redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona. Era un orador brillante y cuando discutía algún asunto difícil tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía que Squealer era capaz de hacer ver lo negro blanco. Estos tres habían elaborado, a base de las enseñanzas del viejo Mayor, un sistema completo de ideas al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por la semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos por ello o no? Y los cerdos tenían grandes dificultades en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo.
Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Molly, la yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente: ¿habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Snowball firmemente. No, no tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, tú no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que necesites, y se me permitirá seguir usando cintas en el crin, insistió Molly. Camarada, dijo Snowball, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más que esas cintas? Molly asintió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencida. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Moses, el cuervo amaestrado. Moses, que era el favorito del señor Jones, era espía y chismoso, pero también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moses. Allí era domingo 7 veces por semana. El trébol estaba en estación todo el año, y los terrones de azúcar y las tortas de linaza crecían en los cercados. Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y no hacía ningún trabajo, pero algunos creían lo de Monte Azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la inexistencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de Tiro, Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad en formar su propio juicio, pero desde que aceptaron a los cerdos como maestros, asimilaban todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto de Bestias de Inglaterra, con el que siempre se daba fin a las reuniones. El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores, el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón de la cocina leyendo los periódicos, bebiendo y ocasionalmente dándole a Moses cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres se habían vuelto perezosos y descuidados. Los campos estaban llenos de maleza. Los edificios necesitaban arreglos. Los vallados estaban descuidados y mal alimentados los animales. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Wellington y se emborrachó de tal forma en el León Colorado que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. El hambre sublevó a los animales, que ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato, él y sus 4 peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestro y siniestro. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada había sido planeado,
luego con anticipación se abalanzaron sobre sus torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás habían visto a los animales portarse de esa manera. Aquella inopinada insurrección de bestias a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después los 5 corrían a toda velocidad, pero el sendero que conducía al camino principal, con los animales persiguiéndoles triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en el bolso y se escabulló de la granja por otro camino. Moses saltó de su percha y aleteó tras ella, graznando sonoramente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hacia la carretera y apenas salieron, cerraron el portón tras ellos estrepitosamente. Y así, casi sin darse cuenta de lo ocurrido, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la granja Manor era de ellos. Durante los primeros minutos, los animales apenas si daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para cerciorarse de que ningún ser humano se escondía en ella. Luego volvieron al galope hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del ominoso reinado de Jones. Irrumpieron en el guardarnés que se hallaba en un extremo del establo. Los bocados de las argollas, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que el señor Jones acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, todos fueron arrojados al aljibe. Las riendas, las cabezadas, los anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Snowball también tiró al fuego las cintas que generalmente adornaban las colas y crines de los caballos en los días de feria. Las cintas, dijo, deben considerarse como indumentaria, que es el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Boxer oyó esto, tomó el sombrero de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran en las orejas y lo tiró al fuego con los demás. En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar el dominio del señor Jones. Entonces, Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con 2 bizcochos para cada perro. Luego cantaron Bestias de Inglaterra, de cabo a rabo 7 veces seguidas, y después de eso se acomodaron para pasar la noche y durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer como de costumbre y, acordándose repentinamente del glorioso acontecimiento, se fueron todos juntos a la pradera. A poca distancia de allí había una loma, desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales se dieron prisa en llegar a la cumbre y miraron a su alrededor a la clara luz de la mañana. Sí, era de ellos, todo lo que podían ver era suyo. Poseídos por ese pensamiento, brincaban por doquier, se lanzaban al aire dando grandes saltos de alegría, se revolcaban en el rocío, mordían la dulce
respiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron con muda admiración la tierra laborantía, el campo de heno, la huerta, el estanque, el soto. Era como si nunca hubieran visto aquellas cosas anteriormente y apenas podían creer que todo era de ellos. Volvieron después a los edificios de la granja y, vacilantes, se detuvieron en un silencio ante la puerta de la casa. También era suya, pero tenían miedo de entrar un momento después. Sin embargo, Snowball y Napoleón empujaron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india, caminando con el mayor cuidado por miedo a estropear algo. Fueron de puntillas de una habitación a la otra, temerosos de alzar la voz, contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que allí había. Las camas con sus colchones de plumas, los espejos, el sofá de pelo de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que estaba colgada encima del hogar de la sala. Estaban bajando la escalera cuando se dieron cuenta de que faltaba Molly. Al volver sobre sus pasos descubrieron que la yegua se había quedado en el mejor dormitorio. Había formado un trozo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora Jones y apoyándola sobre el hombro se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon ásperamente y salieron. Sacaron unos jamones que estaban colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado mediante un cos de boxer y no se tocó nada más de la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la vivienda sería conservada como un museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás debería vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno y luego Snowball y Napoleón los reunieron a todos otra vez. Camaradas, dijo Snowball, son las 6:30 y tenemos un largo día ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha del heno, pero hay otro asunto que debemos resolver primero. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos 3 meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental que había sido de los chicos del señor Jones y que después fue tirado a la basura. Napoleón mandó traer unos botes de pintura blanca y negra y los llevó hasta el portón que daba al camino principal. Luego Snowball, que era el que mejor escribía, tomó un pincel entre los dos nudillos de su pata delantera, tachó Granja Manor de la traviesa superior del portón y en lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser de ahora en adelante el nombre de la granja. Después volvieron a los edificios donde Snowball y Napoleón mandaron traer una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Entonces explicaron que, mediante sus estudios de los últimos 3 meses, habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos. Esos 7 mandamientos serían inscritos en la pared, formarían una ley inalterable por la cual debían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. Con cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera, Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Squealer, que unos peldaños más abajo le sostenía el bote de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas y tan grandes que podían leerse a 30 yardas de distancia. La inscripción decía así: los 7 mandamientos. 1. Todo lo que camina sobre 2 pies
es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Estaba escrito muy claramente y exceptuando que donde debía decir amigo se leía imago y que una de las S estaba al revés. La redacción era correcta. Snowball lo leyó en voz alta para los demás. Todos los animales asintieron con una inclinación de cabeza, demostrando su total conformidad, y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los mandamientos. Ahora, camaradas, gritó Snowball tirando del pincel, al enar, impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus hombres. En aquel momento, las tres vacas, que desde un rato antes parecían estar intranquilas, empezaron a mugir muy fuertemente. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensarlo un momento, los cerdos mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito para que sus patas se adaptaran bastante bien a esa tarea. Rápidamente hubo 5 cubos de leche cremosa y espumosa que muchos de los animales miraban con gran interés. ¿Qué se hará con toda esa leche?, preguntó alguien. Jones a veces empleaba una parte mezclándola en nuestra comida, dijo una de las gallinas. No os preocupéis por la leche, camaradas, expuso Napoleón situándose delante de los cubos. Eso ya se arreglará. La cosecha es más importante. El camarada Snowball os guiará. Yo os seguiré dentro de unos minutos. Adelante, camaradas, el heno os espera. Los animales se fueron en tropel hacia el campo de heno para empezar la cosecha y, cuando volvieron al anochecer, notaron que la leche había desaparecido. Bien, hasta aquí es el capítulo 2. Ya después les iré subiendo en unos días más el capítulo 3, que creo que ya desde ahorita ya se está poniendo interesante y espero que les esté gustando. Igual que mi gorrita, que por cierto es el 16 de Charles Leclerc. No pude comprarla de Carlos Sainz porque pues nada más debía de elegir una y pues elegí esta. Bueno, hasta aquí el video y espero que les haya gustado.